Chicos, sean ustedes bienvenidos a su clase de Ciencias Sociales. Muy buenos días. Qué gusto estar aquí con ustedes. Nuevamente, sean bienvenidos. Hoy vamos a continuar trabajando con el Derecho Básico de Aprendizaje número 2, el cual nos invita a comprender las consecuencias que ha traído los procesos migratorios en la organización social y económica de Colombia en la actualidad, bueno, en el siglo XX y la actualidad. En la clase pasada estamos mirando lo que es los movimientos migratorios, estamos mirando la estructura de la población colombiana, cuántos indígenas hay, cuántos afros hay, bueno, cómo está compuesta la población, miramos algunas problemáticas que tiene la población colombiana en la actualidad. Pues vamos a seguir trabajando con el mismo propósito, con los movimientos migratorios en Colombia, y para ello, bueno, los invito primero a que miren esta excelente herramienta que tiene el DANI. Estos días he estado ahí investigando, molestando bastante con la página del DANE y me encontré con esto, que es un geovisor de análisis. Aquí está el video para que ustedes puedan estudiar lo que es el geovisor de análisis, que nos lleva a hacer un análisis cartográfico en el mapa, in situ. Por ejemplo, si ustedes quieren saber cuántas familias hay en un territorio, un área, un polígono que se llama, en un polígono, por ejemplo, que encierra el barrio El Buque. Entonces podemos encerrar con esa herramienta, con ese geovisor, podemos encerrar el buque y saber, según el censo del 2018, qué población hay, cuántas casas hay, qué familias, bueno, la información que necesitamos. Es una herramienta muy bonita que los invito, por supuesto, a que la utilicen, y a que vayan más allá de lo que se explica aquí y pues obviamente indaguen bastante en la página del DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Bien, entonces aquí vamos a empezar a hacer un estudio de la población, muchachos. Miren. En el año 2005 habían en promedio, ese era el promedio de jóvenes, de bebés, de 0 a 4 años. En el 2005, es decir, que 13 años después, estos chicos ya pasan a tener de 13 a 17 años. Entonces ya estos chicos en la línea roja, los que están en azul, ya en la línea roja van a estar entre los 10, o sea, entre los 13 y 17, o sea, entre los 10, 14 y 15, 19, más o menos se van a ubicar acá, ¿sí? Entre estos dos. Entonces, pues vamos a mirar más o menos que en estos 13 años, el nacimiento de la población ha disminuido bastante, ha disminuido de una manera, bueno, bastante considerable, porque pues teníamos este pico acá, que más o menos es la época en la que nacieron ustedes, hicieron parte de una generación grande, de una gran camada de babies, el baby boom, como se le puede llamar, bueno, esa situación que pasó en Estados Unidos en los años 60, 70, el baby boom. Y aquí, pues obviamente también pues, sucede lo mismo con los hombres y mujeres. Entonces miramos que 13 años después estos chicos ya están más o menos por acá. Eso quiere decir, bueno, aquí más bien ha disminuido un poco la población. Sin embargo, si miramos, por ejemplo, de los que tienen de 20 a 24 años, más 13 años, es decir, tendrían entre 33 y 37 años. Es decir, se están ubicando más o menos se están ubicando en esa población, pues se ha disminuido bastante esa población. Bueno, algo está pasando, a nivel del país, desafortunadamente han fallecido, bueno, en fin, eso así. ¿Y para qué sirve esta estructura de la población? Pues para hacer, estas estadísticas sirven para proyectar la política pública. Por ejemplo, podemos observar que este pico de población que está acá, que es bueno, o el mismo que en el 2005 nació, entre el 2001 y el 2005, que es del 0 a 4 años, nacieron seguramente en el 2065. Esta gente va a tener un pico bastante grande, y como la población ha venido disminuyendo, como se nota aquí en esta estadística, seguramente la población va disminuyendo y va a llegar a haber más adultos que jóvenes. Y pues eso ayuda a planificar la política económica, porque empieza a planificar uno el sistema de salud, empieza a planificar el sistema de jubilación, el sistema pensional, ¿sí? Y pues estos picos en realidad son complejos, económicamente hablando. Pues en la economía lo ideal es que los abuelos sean autosostenibles y autosustentables económicamente hablando, ¿sí?
pero es una realidad que hoy no sucede, no pasa. Muy pocos son pensionados, entonces, y pues muy pocos abuelos son autosostenibles, tienen ingresos. Bueno, que tal vez no son pensionados, pero tienen un arriendo, o tienen empresa, o tienen, bueno, unas formas de financiamiento. Como hay tantos abuelitos, y sin embargo poquitos, si miramos ahí entre los 65 hacia arriba, es decir, en esta población, son relativamente pocos, pero hay bastantes. Y hoy en día, en el 2020, al Estado, al gobierno, se le dificulta eh, apoyar, ayudar a esta población. Ellos reciben un subsidio de 80.000 pesos mensuales, ¿sí? Es que con un subsidio que pues obviamente sirve, pero, pero no es obviamente nada digno para nadie, ¿no? Porque con 80.000 no vive nadie. Entonces empieza a generar, si esta población, si este pico en el que ustedes nacieron prácticamente, cuando ustedes lleguen a una vejez, van a tener problemas pensionales. Entonces seguramente con unos 20, 30 años de anterioridad se van a tener que desarrollar unas reformas pensionales para poder suplir de aquí a 30 años o a 60 años ese problema. Seguramente entre más población, digamos, tal vez en estos momentos estamos viendo un pico de población interesante porque esta población que puede trabajar, que es esta población laboralmente activa, son los que con sus parafiscales, con los tributos que hacen al Estado, con los impuestos, se le paga la pensión a ellos. ¿Sí? Entonces, pues estamos en un buen momento porque hay un pico alto, pues los abuelitos de pronto sí tienen un respaldo económico para tributario económico para que se les pueda dar por lo menos los 80.000 pesos. Pero cuando esta curva llegue amplia, pues van a ser problemas. Y esos son problemas con los que vivió España hace poco, con los que está viviendo Italia y Grecia, Portugal también, pero para ser más exacto, específico, Italia. Italia tiene unos problemas económicos muy grandes, sobre todo por el sistema pensional. La población en Italia es bastante longeva, es bastante adulta. Entonces, pues eso trae siempre algunos inconvenientes en la política pública. Entonces, pues esos son algunas cosas que sirve para el estudio de lo que son las estadísticas. Para esto sirve el DANE. La ley dice que los censos se tienen que hacer en promedio 5 años, cada 5 años. Pues aquí pasaron más de 13 años para que se hiciera, falta voluntad política de los gobernantes. Sin embargo, bueno, aquí tenemos otra tabla de grupos de grandes edades. En este momento la población que quizá tiene activamente laboral es esta. En promedio tenemos un 68% de población activa, en promedio, porque pues aquí es hasta los 18, que este 68% en promedio pues son los activos económicamente, porque son los que trabajan. De acá, de esta población activa, pues vienen los ingresos para esta población y también obviamente pues para esta población. Entonces, si con el paso del tiempo disminuye, pero en cambio esta incrementa, pues esta población va a tener serios problemas para el sostenimiento tanto de los niños como de los abuelos. Entonces, el Estado tiene que generar políticas. Bueno, listo, no podemos pensionar a todos los abuelos, pero busquemos una manera de que los abuelos sean autosostenibles, se autofinancien, que los abuelos puedan llegar a tener un negocio, una propiedad, bueno, acciones. No soy economista, aunque pues mi carrera es en filosofía política y económica, pero eh, eso ya es un trabajo mucho más de economista. Son trabajos a 30 años, 40 años, son políticas bastante agresivas, digámoslo así, porque si ustedes ven las noticias de vez en cuando hablan de la reforma tributaria o cuando hablan de la reforma pensional, todo el mundo se pone en tensión, porque cuando hablamos de reforma tributaria o de reforma pensional estamos hablando de que nos van a tocar el bolsillo a los colombianos. Entonces es que paguen más impuestos o que paguemos más impuestos precisamente para sostener a los abuelitos o para sostener a la niñez. Entonces, pues esta población aquí a la que se ve cada vez más sucumbida cada vez que se escucha esas palabras de la reforma tributaria y la reforma pensional. En este periodo de gobierno de Iván Duque se tiene que hacer una reforma pensional.
en este gobierno o en el siguiente se tiene que hacer una reforma pensional seria, porque las estadísticas están mostrando que vienen problemas para esa población. Y ahora bien, ya que el estilo de edad, perdón, la cantidad de edad que puede llegar a tener un colombiano hoy en día es sobre los 80, 90 años. Antes un colombiano no alcanzaba el promedio de vida de los 65, 60 años. Entonces va a haber mucha más longevidad y no solamente se trata de que de la pensión pues antes le duraba a una persona unos 8 o 10 años. Si la gente, si el nivel de vida o el estilo de vida de las personas va desde, normalmente una persona se pensiona a los 60, 60 años y si alcanza a durar 90 años, es decir, va a tener 30 años de pensión, tal vez más de la edad que ahorró. Y pues cuando uno ahorra pensionalmente, uno ahorra es un porcentaje minúsculo, uno ahorra un máximo un 10% hacia las pensiones, que son los parafiscales que pagan todos los empleados. Sin embargo, bueno, para esto, todo esto sirve las estadísticas para mirar el tema pensional. Entonces, muchachos, no los quiero asustar, pero sin embargo, estas son la situación, la realidad que nos muestra el censo del 2018. Y nada, pues, bueno, vamos a la ejercitación. Bueno, otras ventajas, claro, ventajas del estudio demográfico es que identifica las zonas más pobladas de Colombia en la actualidad, eh, explica las causas del alto poblamiento en algunas zonas del país, explica las causas, ¿no? Por ejemplo, el desplazamiento forzado. Compara la densidad poblacional por kilómetro cuadrado, como está en el video que está de motivación. Ustedes van a mirar esa herramienta y reconoce los factores que tienen la migración. Estudia las causas de la movilidad interna. Muchas veces la movilidad interna se da también por temas laborales. El boom petrolero en los años 2005, 2015 generó mucha movilidad de colombianos de todas partes hacia Rubiales, hacia bastantes zonas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la ejercitación? Es muy sencillo, chicos. La ejercitación es la siguiente. Vamos a tener este mapa, este documento, migración en Colombia. Ustedes, si no pueden imprimirlo, pues tocaría dibujarlo en el cuaderno, no hay problema. Y la idea es que ustedes desarrollen estos dos puntos a partir de esta información. Esto es lo que vamos a hacer, ¿listo? Entonces, esto es colorear. Y aquí, pues ya ustedes después del análisis van a mirar cuáles son las características que tienen en común los departamentos. Entonces, pues chicos, recuerden, por supuesto, llenar siempre la asistencia, ¿listo? No siendo más, les deseo que tengan un feliz día, que les vaya muy bien, éxitos en esa actividad y ojalá pues que les agrade bastante.